Muy buena. En este vídeo vamos a hablar de las antenas. Las antenas es el principal elemento del equipo de captación, ¿no? Y en este caso en especial de las antenas terrestres. Aquí podemos ver una tipo de antena con diferentes formas, que iremos viendo más adelante por qué tienen esa forma, y deciros que la antena es la parte visible, ¿no? Es lo que vemos siempre sobre el mástil, en lo más alto de nuestra vivienda, ¿no? Aquí podemos ver las partes de una antena, donde tenemos los directores. Esta parte en todas las antenas puede variar de una a otra. Esta es la parte que nos determina la ganancia de la antena y lo que es el ángulo de recepción, ¿no? La apertura de la señal. El dipolo, que es la antena propiamente dicha, nosotros las antenas, los dipolos van siempre colocados en horizontal, que es como se recibe la señal de la terrestre. El reflector, si nosotros la antena la estamos apuntando en esta dirección, pues por la parte de atrás intentaremos que no entre nada, ningún tipo de señal que nos pueda perturbar nuestro objetivo. Por lo tanto, le colocamos los reflectores, que son los que despejan las malas señales. Y nuestra caja de adaptación de impedancia, ¿vale? En esta caja de adaptación de impedancia también muchas veces se encuentra lo que llamamos el amplificador o preamplificador de antena. Aquí podemos ver cómo se colocan las antenas sobre un mástil, ¿no? Y debemos de tener en cuenta siempre que la antena de mayor frecuencia es la que se coloca más alta, a excepción, estamos hablando de antenas terrestres, ¿vale? A excepción de la antena satélite. La antena satélite no tiene altura. La podemos colocar incluso la más baja, aunque funcione a la frecuencia más alta. La de mayor frecuencia, UHF, la siguiente, DAB, y la última, la FM. Hay algunos que la FM la colocan arriba del todo, pero la forma correcta sería de mayor frecuencia arriba, ¿vale? La separación entre antenas debe ser de 1 metro. La separación entre la antena más baja y el pollete más cercano debería ser de 1,5 metros. Y la separación entre las garras entre 70 centímetros. Si tenemos en cuenta que un mástil suele tener unos 3 metros y medio, no nos valdrían las medidas que hemos dicho, por lo tanto, esta es la que solemos reducir, ¿vale? Esta es la medida que se suele reducir, ¿de acuerdo? En lo referente a los cables debemos de mirar, por ejemplo, en este dibujo, como todos los cables de cada una de las antenas van por el interior del tubo. Esto no es normal ni se suele hacer primero, porque los mástiles no vienen preparados con perforaciones para introducir el cable en el lugar donde la situamos, ¿de acuerdo? Tapones, normalmente por aquí no se ven ni se suelen vender, ¿vale? No lo solemos colocar. Y lo que principalmente es que todo antenista lo que quiere cuando va a haber un problema en una antena es inspeccionar los cables. Y los cables para inspeccionarlos, si van por el interior del tubo, no los podemos ver. En cambio, cuando van por fuera, se ven perfectamente. Esos cables deben de ir por fuera y además nunca con presilla, porque la presilla lo que hace es estrangular el cable. Lo debemos de colocar con cinta aislante. Además, la presilla se pasa antes que la cinta aislante. Y bueno, dato muy importante, todo cable que vaya por el exterior sabemos que debe ser negro, aunque ya existen algunas marcas de cable que cable de coaxial de antena para el exterior lo utilizan de color blanco. Pasamos a la siguiente. ¿Qué debemos de tener en cuenta a la hora, ¿vale? ¿Qué elementos exteriores nos intervienen en la recepción de señal de una antena? Pues primero, que la antena visualice directamente a la antena emisora, eso es importantísimo. No fundamental, pero prácticamente. Segundo, la fijación del mástil. El mástil, ¿cómo va a ir fijado? ¿Va con agarra? ¿Va en medio de una azotea o de un techo? Hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué distancia hay entre la antena y el equipo de cabecera? Aquí podemos ver cómo este rectángulo parece ser que es un RITS, ¿vale? Por lo tanto, la distancia es pequeñita. Nos interesa que entre la antena y el equipo de cabecera no exista mucha distancia, porque si no, perderíamos señal. La separación con las líneas eléctricas, ¿vale? Esto prácticamente no se utiliza. Actualmente las líneas eléctricas de alta tensión por los pueblos hubo una normativa que se quitaron, por lo tanto no tenemos en cuenta. Ubicación del mástil, lo que hemos dicho anteriormente, en qué distancia se encuentra entre uno del equipo de cabecera, ¿no? Con el mástil. La tomatierra, todo mástil debe estar unido con una tomatierra de 25 milímetros cuadrados de sección, ¿vale? Dice la normativa. La altura de la antena, quiere decir, ¿vale? La altura de la antena es cuánto mástil necesito, ¿vale? Para salvar todo aquel obstáculo que me encuentre por delante de la recepción, ¿vale? La separación entre antenas, como hemos dicho anteriormente, mínimo debería ser de 1 metro, ¿vale? La longitud de mástil suele ser de 3 metros, 3 metros y medio.
y la separación entre dos antenas. Cuando no me queda más remedio que por delante mía se vea una antena, yo intentaré estar más alta que la antena de delante mía, que me está impidiendo recibir la señal. ¿De acuerdo? Aquí vemos diferentes formas de antenas, prácticamente todas basadas en lo mismo, ¿vale? Esto es lo que llamamos antenas tipo Yagi, pero donde han sufrido ya sus transformaciones. Aquí vemos solamente un mástil, ¿vale? Aquí se ven dos mástiles, tres mástiles reforzados, además más largos. Cada una de estas formas determina unas características de ganancia y de recepción, ¿vale? Que las diferencia una de otra. Aquí podemos ver los diagramas de ganancia de las antenas. Por ejemplo, esta primera antena, aquí tenemos la frecuencia, aquí tenemos la ganancia, dice que tiene una ganancia entre aproximadamente unos 30 y unos 40 y tantos dB, ¿vale? Que se produce entre 450 y unos 700 MHz aproximadamente, es decir, lo que conocemos como el segundo dividendo digital, ¿vale? Prácticamente hasta el canal hasta el canal 48, aproximadamente 49. ¿Por qué aparecen dos líneas? Pues una nos determina si nuestra antena tiene un preamplificador, pues aquí vemos cómo sería la ganancia, y si no alimentamos ese preamplificador, fijaros, esta sería la ganancia sin preamplificador. En la siguiente antena, aquí tenemos una ganancia mucho mayor, que también va entre 450 y 700 MHz, ¿vale? Lo que hemos dicho, segundo dividendo digital, y con preamplificador unos 45 de media de ganancia, y sin preamplificador, pues unos 15, entre 15 y 20 aproximadamente. Y por último, este diagrama de ganancia, aquí vemos que es una antena, esto corresponde a una antena mixta, donde con la misma antena y dos dipolos, uno para la banda tercera y otro para la banda UHF, vemos que tiene además ganancias diferentes. ¿Que la alimentamos el preamplificador? Pues tendremos aproximadamente unos 30 dB en la banda tercera y unos 45 en la banda UHF. ¿Y que no aplicamos el preamplificador? Pues fijaros, ha bajado mucho la ganancia, aproximadamente sobre unos 5 por ahí, y en cambio está sobre unos 15, ¿vale? Es una antena mixta. Vamos a ver lo que sería la ficha de características de una antena, ¿no? Aquí vemos los modelos o referencias de la antena. Aquí tenemos una databus LR, ¿vale? El modelo aquí aparece en negro, las características están en negro, y en naranja para las características naranjas. Aquí pasa lo mismo. Pues es de una antena que debemos de tener en cuenta. Primero, la frecuencia o banda que reciben, ¿vale? Aquí vemos como si vemos el modelo en negro, esta antena recibe entre 470 y 790, o de canal 21 al canal 60. Esto es lo que conocemos como los canales del primer dividendo digital, ¿vale? Antiguamente los canales de UHF eran del 21 al 68. Llegó el primer dividendo digital y recortaron, nos quitaron 9 canales para dedicarlo a telefonía, lo que era el 4G. Después, actualmente, nos está llegando el segundo dividendo digital, que nos vuelven a quitar desde el canal 60 al 48, 12 canales dedicados para el 5G. ¿Vale? Por eso esta llamamos del primer dividendo digital y esta del segundo. El segundo, vuelvo a repetir, de la frecuencia 460 a 698, aproximadamente 700 MHz, y del canal 21 al 48. Aquí te aparece el modelo y te dice, perdón, el modo, y dice que para esa antena voz tiene dos modos, modo activo y modo pasivo. Traducido, con preamplificador, sin preamplificador, o con alimentación al preamplificador, sin alimentación al preamplificador. ¿Cómo sería la ganancia? Si no alimentamos, pues la ganancia de esa banda sería, dicho, por ejemplo, si nos fijamos en esta, de 17 dB. En cambio, si le alimentamos el preamplificador, sería de unos 45 como máximo. ¿Por qué te habla como máximo? Porque ahora vemos donde dice que el nivel de salida máximo, ¿vale?, es automático. Esta antena te da una salida que adapta la ganancia en relación a la señal que recibe. La figura de ruido. Bueno, pues la figura de ruido, aquí tengo que explicar un poco que todas las interferencias principalmente que se producen en una antena son lo que llamamos ruido atmosférico y ruido térmico. ¿El ruido atmosférico cuál es? El ruido atmosférico depende principalmente de lo lejos que se encuentre la antena emisora de la antena receptora. Mientras más kilómetros tenga que recorrer, más ruido atmosférico, sí, más ruido se encontrará por el camino que irá arrastrando.
En cambio, el ruido térmico es producido por nuestros equipos electrónicos, nuestros equipos activos. Y fijaros donde dice que esta antena, como lleva un elemento de alimentación como un amplificador, pues nos mete una figura de ruido de 1,2. Es muy pequeñito, ¿vale? Normalmente la figura de ruido de los elementos, mientras más altos normalmente son más pequeñitos, mientras más bajos se supone que son los, o dicho de otra forma, mientras el amplificador esté más cerca del equipo de distribución, de la red de distribución, suelen ser una figura de ruido más alta, por lo tanto de peor calidad. El nivel de señal, bueno, pues te dice que esta antena, si la ponemos en modo pasivo, sin preamplificador, es recomendable, ¿vale?, que la utilicemos cuando la ganancia, ¿vale?, sea mayor a, perdón, cuando la señal que nos llega sea mayor a 75 dB. En cambio, utilizaremos el preamplificador cuando la ganancia sea menor a 75 dB. Voltaje, si no la alimentamos 0, y si la alimentamos, esta antena la podemos alimentar entre 12 y 24 voltios para que funcione el preamplificador. Aquí viene el consumo, ¿vale?, el miliamperio, ¿vale?, por el poder de suministro, el consumo del amplificador, 40. Y aquí aparece lo que sería qué resistencia al viento, ¿vale?, opone mi antena cuando la coloco. Pues hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, cuando está a más de 20 metros de altura o cuando se coloca a menos de 20 metros de altura. Menos de 20 metros de altura. A más de 20 metros de altura se considera que los vientos están a menos, perdón, de 20 metros de altura a 130 kilómetros por hora. Y eso en esta antena produce 120 newton, es decir, aproximadamente una fuerza de unos 12 kilos. Si lo colocamos a más de 20 metros, se supone que los vientos alcanzan los 150 kilómetros, ¿vale?, pueden alcanzarlo, y por lo tanto la antena, el viento, la fuerza que ejerce el viento sobre esta antena es de 165 newton, es decir, 16,5 kilos. Por lo tanto, mientras más alto, ¿vale?, tenemos una resistencia al viento mucho mayor, ya que el viento va más rápido. Estas serían las características más importantes de una antena. Aquí tenemos uno de los últimos modelos de la antena de Televest, ¿no? La antena Elipse o Eclipse, creo que era, ¿no? Es una antena, se ve muy sofisticada, donde aparecen todas las características más importantes, como son, por ejemplo, la banda de frecuencia que recibe, la ganancia, la salida es automática, esa ganancia se va a producir de forma automática, la figura de ruido, como he dicho anteriormente, es podríamos decir, la interferencia o ruido térmico que mete en nuestra señal cuando te aconseja cuando utilizarla, qué tensión tenemos que alimentarla, con qué tensión se alimenta, ¿vale? Y aquí muy importante la resistencia al viento que opone. Hemos visto lo que sería la antena para prácticamente los canales o la banda de televisión, pero aquí tenemos otro tipo de antena que también solemos ver en los mástiles, nuestra antena de FM y nuestra antena DAB. A la antena DAB hasta ahora no le estamos dando utilización ninguna, es una antena de radio digital. En cambio, la antena FM sí. Las características de una antena FM son prácticamente las mismas. La banda a la que trabaja, o frecuencia, la FM, que sabemos todo que va entre 88 y 108 MHz, la ganancia, fijaros, solamente de 1 dB. Aquí en esto prácticamente no necesitamos ganancias, la radio funciona con muy poca intensidad, ¿vale? Con que nos llegue muy poca intensidad somos capaces de coger las emisoras. Y la carga de viento, aquí la tenemos donde nos dice que sería de 800 newton metros cuadrados. Esta antena produce 27 newton de resistencia, es decir, 2,7 kilos. Si se encontrara a más de 20 metros de altura, 3,7 kilos. La antena DAB, pues fijaros, la antena DAB trabaja entre 170 y 240 MHz, entre el canal 5 y el 12, ¿vale? La ganancia sería de 8, la relación delante-detrás, es decir, lo que vimos antes de los reflectores, pues son capaces de evitar, ¿vale?, una diferencia o de evitar entre la parte trasera y la parte delantera en mayor a 15 dB, ¿vale? La carga del viento, que ya hemos hablado, ¿vale? Aquí te aparece perfectamente donde dice la antena de menos de 20 metros y más de 20 metros, te lo explica. Y pasaríamos a la siguiente, donde aquí podemos ver como, por ejemplo, una antena, ¿vale?,
que lleva la señal hacia una serie de tomas. Si la antena, vemos aquí cómo marca la VDC, es decir, que hay que mandarle tensión, y si hay que mandarle tensión porque esta antena lleva un preamplificador. Si lleva un preamplificador, ¿quién le manda la tensión? Pues la tensión se la tendrá que mandar una fuente de alimentación. Aquí tenemos dos modelos diferentes, una de tipo 6 y otra de tipo Easy o conexión rápida, ¿vale? Y donde te dice que en caso de tener aquí preamplificador debemos de colocar el microinterruptor que lleva en cada una de ellas en la posición ON para que le mande la tensión y actúe este preamplificador. De tal forma que la señal bajará por aquí, llegará a la fuente, lo atraviesa y llega a las diferentes tomas, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Y aquí, como dijimos anteriormente, los mástiles deben de estar conectados a tierra. Parece ser que por esta zona a lo mejor no lo vemos mucho, pero cada vez la verdad que los instaladores se están concienciando más, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, toda la tubería que corresponde a una ICT, ¿vale? Pero el cable de tierra, que es el que me interesa, es cómo se conecta aquí, en este caso, a una de las agarras de lo que sería el mástil, ¿vale? Y muy importante, otra cosa que no utilizamos nunca, ¿vale? Rara vez lo he visto, por no decir nunca, sería un protector contra sobretensión. En la bajada del cable, ¿de acuerdo? Le interponemos este elemento, que no es nada más que un varistor, de tal forma que va unido a tierra, pero este cable debemos de llevarlo a la conexión de tierra de 25 que llevamos nosotros. Si lo hacemos sobre el cable de una antena y tenemos 3 antenas, debemos de colocar uno protector por cable. En cambio, si bajamos los 3 cables al interior del edificio donde está el equipo de cabecera, cuando lo vayamos a unir o a la salida, bueno, debería ser siempre antes de la salida, en la entrada al amplificador, deberíamos de colocar este elemento. Si las 3 antenas las unimos con un mezclador, pues a la salida del mezclador. ¿Que utilizamos las 3 antenas por separado? Pues cada una su elemento de protección contra la sobretensión, ¿vale? Pero siempre recordad, antes del amplificador, para que cualquier sobretensión que pueda provenir, ¿vale? No nos afecte ni nos averíe nuestro amplificador, ¿vale? Aquí vemos una forma de conectarlo, ¿vale? Y poco más.